Matthew, un magnate sumergido en su propio mundo de riqueza y desprecio por los menos afortunados, tenía la costumbre de cenar en el Grand Elegance, un elegante restaurante en Nueva York conocido por atraer a la élite de la ciudad. En esta noche en particular, el comedor estaba iluminado por candelabros brillantes, proyectando sombras danzantes sobre mesas de caoba. Los camareros, impecablemente vestidos con sus uniformes, se movían con destreza entre los comensales, atendiendo cada solicitud con una eficiencia silenciosa. En la esquina más prestigiosa del restaurante, Matthew estaba sentado, emanando un aura de autoridad y riqueza. Con un traje a medida, sonrió arrogantemente, llamando al camarero. «Otro Bordeaux, por favor. Y no olvides, solo lo mejor para Matthew Grant», dijo ostentosamente, guiñando un ojo mientras entregaba un billete de $100. Mientras saboreaba su vino caro, sus ojos se posaron en una familia sentada a unas mesas de distancia. Estaban vestidos de manera sencilla pero elegante, disfrutando tranquilamente de su comida, una rara ocasión de celebración. El padre, un hombre de mediana edad con el cabello canoso, compartía historias con sus dos hijos mientras la madre sonreía afectuosamente, interactuando con ellos. La alegría y simplicidad de la familia parecían fuera de lugar en el lujoso entorno del restaurante. Matthew, con una sonrisa maliciosa, comenzó a tejer su red de desprecio y arrogancia. Sentado en su mesa preferida, se inclinó hacia sus amigos, con un brillo perverso en los ojos. «Mira a esa familia allá», susurró discretamente, señalando al grupo que cenaba pacíficamente. «Parecen tan fuera de lugar aquí, como peces fuera del agua». Sus amigos, algo incómodos, intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a interrumpir. Matthew luego levantó la voz para asegurarse de que sus palabras llegaran a los oídos de la familia. Matthew comenzó a lanzar insultos. Es increíble cómo algunas personas intentan con tanto esfuerzo parecer sofisticadas, pero al final no son más que simples imitadores. Rió, disfrutando de la situación. La familia, inicialmente absorta en su conversación, no pudo evitar notar las palabras de Matthew. El padre, con una expresión de consternación, intentó distraer a los niños compartiendo historias divertidas, pero era imposible ignorar las burlas. Matthew no se dio por vencido. «Mira cómo intentan imitar nuestras maneras. Apuesto a que ni siquiera saben la diferencia entre un Bordeaux y un Merlot». Se burló, provocando risas forzadas de algunos de sus amigos. La madre, tratando de mantener la compostura, se inclinó hacia su esposo y susurró: «No dejes que arruine nuestra velada. Ignóralo». Pero la tensión era palpable. Los niños miraban a su alrededor, sintiéndose visiblemente incómodos y avergonzados. Matthew, envalentonado por la falta de resistencia, continuó. «Imagínate, probablemente piensan que el vinagre es una bebida elegante», dijo, riendo en voz alta, resonando en todo el restaurante. El camarero que se acercaba a la mesa de Matthew para servir más vino escuchó los comentarios y sintió una punzada en el corazón. Conocía a la familia. Eran clientes habituales y siempre amables y respetuosos. El profesionalismo le impidió intervenir, pero la injusticia de la situación lo molestó profundamente. Mientras tanto, el padre de la familia, intentando mantener la dignidad, levantó su copa y dijo en voz baja pero firme: «Brindemos por nuestra familia, nuestra unidad y nuestra capacidad de superar la ignorancia con gracia». Brindaron, un acto silencioso de resistencia contra la crueldad de Matthew. Matthew, al darse cuenta de la resistencia pacífica de la familia, sintió una punzada de frustración. Quería una reacción, una confrontación, pero todo lo que recibió fue un ejemplo de fortaleza y dignidad que no podía comprender. La noche continuó con las palabras de Matthew volviéndose cada vez más amargas. Pero la familia mantuvo su compostura, enfrentando la adversidad con una gracia que era ajena al magnate en el ambiente refinado del Grand Elegance. La indiferencia de la familia ante las provocaciones de Matthew solo parecía avivar aún más sus llamas de crueldad. Sentado en su mesa habitual, Matthew observaba con creciente irritación cómo la familia mantenía su compostura, disfrutando de su comida como si él no existiera. «Supongo que no están captando las indirectas», murmuró Matthew sarcásticamente a sus compañeros de mesa, quienes intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar ante esta hostilidad en aumento. En un arrebato de creciente enojo, Matthew tomó un trozo de pan y,
con una sonrisa maliciosa, lo arrojó discretamente en dirección a la familia. El pan aterrizó cerca del plato del hijo menor, quien lo miró con una expresión de sorpresa y confusión. «Ups, parece que mi pan se resbaló», exclamó Matthew en voz alta, forzando una risa. Su desagradable acción atrajo la atención de otros comensales, que empezaron a murmurar con desaprobación. El padre de la familia, tratando de mantener la paz, recogió el trozo de pan y dijo tranquilamente a su hijo: «Parece que alguien hizo una pequeña broma. No te preocupes, sigue comiendo». La madre lanzó una mirada de reproche en dirección a Matthew, pero optó por no responder verbalmente. Insatisfecho con la falta de una reacción dramática, Matthew, ahora claramente frustrado, agarró un puñado de vegetales de su plato y, con un rápido movimiento, los lanzó en dirección a la familia. Los vegetales se esparcieron por su mesa, manchando el mantel y los platos. Uno de los comensales cercanos, un anciano con una expresión de desprecio, se volvió hacia Matthew y dijo en voz alta: «Joven, su conducta es absolutamente inaceptable. Este no es el comportamiento digno de este establecimiento ni de ningún lugar civilizado». El personal del restaurante, ahora completamente consciente de la situación, se acercó a la mesa de Matthew, liderado por el gerente. «Señor Grant, le pido que se controle. Este tipo de comportamiento no es tolerado aquí», dijo el gerente, con una voz firme pero controlada. Matthew, sorprendido por ser reprendido, intentó disimular su vergüenza con una sonrisa arrogante. «Solo me estoy divirtiendo un poco. Ni siquiera están reaccionando. No veo cuál es el problema». Mientras tanto, la familia se levantó tranquilamente, y el padre, colocando algunos billetes en la mesa para cubrir la cuenta, dijo: «Vamos, niños. Hay lugares más agradables para cenar», dijo con una voz calmada pero llena de dignidad. La familia salió del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás a un Matthew sorprendido y algo desconcertado. No estaba acostumbrado a ser confrontado, y mucho menos a ver a sus víctimas responder con tanta gracia. Los demás comensales observaron la salida de la familia con expresiones de simpatía y respeto. El gerente, todavía de pie junto a la mesa de Matthew, lo miró con una mezcla de disgusto y decepción. «Espero que reflexione sobre su comportamiento, señor Grant. Este no es el tipo de experiencia que queremos brindar a nuestros clientes», dijo antes de alejarse, dejando a Matthew con sus pensamientos y la desaprobación palpable del comedor. Sin embargo, Matthew no se inmutó, considerándose el vencedor de la batalla. «¿Y tú, en el lugar de esa familia, harías lo mismo? ¿O tendrías una confrontación con el arrogante y altivo Matthew? Deja tus pensamientos en los comentarios». Mientras la serena familia se alejaba de la escena de su humillación, Matthew Grant observaba, con una sonrisa satisfecha distorsionando sus labios. Se recostó en su silla, ignorando las miradas desaprobatorias que venían de otras mesas en el Grand Elegance. Para él, su demostración de poder y superioridad había sido un éxito abrumador. «Mira eso». Se fueron corriendo como ratas, comentó a sus amigos, riendo con desprecio. «Así es como se trata a la gente que no pertenece a nuestro mundo». Sin embargo, en los márgenes del comedor, una figura permanecía inmóvil, observando la escena con ojos penetrantes. Era Ellie, una de las camareras más experimentadas del restaurante, que había presenciado todo el episodio con creciente indignación. Conociendo a la familia que acababa de irse, ella sabía algo que Matthew ignoraba por completo. Con determinación en la mirada, ella se acercó a la mesa de Matthew. «Disculpe, señor Grant», dijo, su voz calmada pero cargada de una intensidad que hizo que Matthew volviera su atención hacia ella. Matthew la miró, sorprendido por su audacia. «¿Qué quieres, camarera? ¿Otra propina para limpiar el desorden?». Ella ignoró la provocación. «Creo que cometió un gran error esta noche», dijo. «Pero no seré yo quien le enseñe la lección que merece». Matthew rió con desdén. «¿Tú enseñarme una lección? Eso es hilarante. Ni siquiera sabes con quién estás hablando». Sin embargo, ella se mantuvo firme. «No, señor Grant, sé exactamente con quién estoy hablando y también sé algo sobre esa familia a la que decidió humillar. Pero creo que lo descubrirá por sí mismo tarde o temprano». Matthew la miró, con una pizca de curiosidad e incertidumbre en su rostro. «¿De qué estás hablando?».
Lo verá, señor Grant. Verá que lo que hizo hoy tendrá un costo. Con estas enigmáticas palabras, ella se alejó, dejando a Matthew con una incómoda sensación de incertidumbre. Mientras ella se alejaba, sabía que había iniciado algo que podría cambiar las tornas contra el arrogante Matthew Grant. Tenía un plan en mente, uno que revelaría el grave error que Matthew había cometido al subestimar y humillar a esa familia. La noche en el Grand Elegance estaba lejos de terminar para Matthew, y ella sabía que el verdadero giro de los acontecimientos estaba por llegar. La atmósfera en el Grand Elegance aún vibraba con la energía de la confrontación anterior. Pero ahora un nuevo tipo de tensión llenaba el aire, emanando de Matthew Grant. Después de escuchar a ella, Matthew intentó retomar la conversación, pero sus respuestas eran distraídas y cortas. Sus amigos, notando el cambio, intercambiaron miradas preocupadas. Matthew, ¿estás bien? Pareces alterado, comentó uno de sus amigos, un hombre de negocios llamado Richard. Matthew forzó una débil sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansado, supongo, respondió, evitando el contacto visual. No pareces el mismo desde lo que te dijo la camarera. Aquí, inquirió otra amiga, una elegante socialité llamada Cheryl. Matthew sacudió la cabeza, tratando de disipar sus dudas. No, no es nada. Solo estoy contemplativo. Eso es todo. Pero la verdad era que Matthew estaba lejos de estar simplemente contemplativo. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente, creando un torbellino de ansiedad y duda. ¿Quién era realmente esa familia? ¿Qué error colosal había cometido al insultarlos? ¿Y qué consecuencias traería? Incapaz de sacudirse la inquietud, Matthew pronto perdió interés en la conversación y en el entorno lujoso que normalmente le brindaba tanto placer. Miró a su alrededor en el restaurante, viendo todo a través de un lente diferente, ya no como el rey de su castillo, sino como un hombre enfrentado a la incertidumbre. De repente, se levantó, interrumpiendo a un amigo que estaba contando una historia. Lo siento, pero necesito irme. No me siento muy bien, anunció abruptamente. Sus amigos, sorprendidos por su repentina partida, le ofrecieron miradas de preocupación y palabras de despedida. Matthew, sin embargo, apenas los escuchó mientras se dirigía a la salida. Al pasar junto al personal, a quienes normalmente les daría generosas propinas, hoy simplemente se alejó en silencio, con la mente ocupada en lo que ella había dicho. Su falta de generosidad no pasó desapercibida. El personal intercambió miradas sorprendidas y preocupadas mientras Matthew dejaba el Grand Elegance. La fría noche lo recibió, pero el frío en su corazón era de otro tipo, un frío de duda y aprensión. La noche que comenzó con arrogancia y desdén terminó con inquietud e incertidumbre para Matthew Grant, marcando un punto de inflexión inesperado en su vida. Esa noche, en su lujoso penthouse con vista a la ciudad, Matthew Grant se encontró en un estado de agitación inusual para un hombre acostumbrado a dominar todos los aspectos de su vida. El mensaje recibido en el restaurante Grand Elegance había desencadenado una espiral de obsesión y ansiedad que no podía controlar. Sentado en su amplia sala de estar, rodeado de muebles y obras de arte costosas, Matthew recordaba aquellas palabras, cada palabra, tratando de descifrar su verdadero significado. ¿Quién es esta familia, después de todo? ¿Qué error cometí al insultarlos? Murmuraba para sí mismo, su voz llena de frustración mientras, con cada sonido del teléfono, su corazón se aceleraba, esperando que fuera el supuesto padre de la familia humillada quien llamaba. Pero a medida que pasaban las horas y el teléfono permanecía en silencio, la impotencia de Matthew se intensificaba. Caminó hacia la ventana, contemplando el horizonte nocturno. Yo controlo negocios. Yo controlo a las personas. ¿Por qué esta situación se me está escapando de las manos? Se preguntó en voz alta, su expresión reflejando una mezcla de enojo e incomodidad. Incapaz de encontrar paz, Matthew tomó su teléfono y llamó a uno de sus amigos que había estado con él en el restaurante. Richard, soy Matthew. ¿Sabes algo sobre esa familia del restaurante? ¿Algún detalle que haya pasado por alto? Al otro lado de la línea, Richard respondió con sorpresa. Matthew, es casi medianoche. No, no sé nada sobre ellos. ¿Por qué la preocupación? Creo que la camarera solo dijo eso para asustarte. Matthew suspiró frustrado. Olvídalo.
buenas noches. Y colgó rápidamente. Volviendo a su asiento, Matthew se perdió en sus pensamientos. La arrogancia y la confianza que siempre lo habían acompañado parecían haberse evaporado, dejando en su lugar a un hombre atormentado por dudas e incertidumbres. ¿Qué hace a esta familia tan especial? ¿Y esa camarera, ella, qué sabe que yo no sé? Se preguntaba, sintiéndose cada vez más perturbado por la situación. La noche avanzó y Matthew permaneció despierto, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de la familia serena y unida contrastaba agudamente con su propia soledad e inquietud. Por primera vez, la riqueza y el poder que Matthew siempre había ostentado parecían vacíos e insuficientes. Ante el enigma que ahora enfrentaba, la oscuridad de la noche reflejaba su propia agitación interna, marcando el inicio de un viaje de introspección y revelaciones inesperadas. A la mañana siguiente, en su apartamento, aún envuelto en sombras de duda, Matthew despertó a un nuevo día. Pero la inquietud de la noche anterior persistía. Mientras sorbía su café, una mezcla de anticipación y miedo lo envolvía. Fue entonces cuando su teléfono sonó, rompiendo el silencio matutino con su insistente melodía. Matthew saltó de su silla, su corazón acelerado. Finalmente, pensó, la respuesta que he estado esperando. Rápidamente tomó el teléfono, viendo un número desconocido en la pantalla. Este debe ser el padre de la familia, murmuró, tratando de controlar la ansiedad en su voz. Hola. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió. Buenos días, señor Grant. Espero que haya tenido una noche de reflexión. Matthew frunció el ceño, confundido. ¿Quién eres? ¿Es usted el padre de esa familia del restaurante? La voz se rió suavemente. Oh, no exactamente, señor Grant. Mi nombre es Thomas, el esposo de Ellie, la camarera del Grand Elegance. Matthew sintió una ola de confusión. Ellie, ¿qué tiene que ver ella con esto? ¿Qué es lo que quieres? Thomas continuó, su voz era calmada pero firme. Verá, señor Grant, mi esposa y yo decidimos darle una lección. Su crueldad y arrogancia en el restaurante no pasaron desapercibidas. Matthew se sentó atónito. ¿Una lección? ¿De qué estás hablando? La lección es simple, señor Grant. El mundo no gira alrededor de su riqueza o estatus. Sus acciones tendrán consecuencias. No puede menospreciar a las personas con impunidad. Esperamos que esto le haga reflexionar sobre sus actitudes. Matthew agarró el teléfono con más fuerza, su mente dando vueltas. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Me estás diciendo que todo esto fue planeado? Thomas respondió, no es una broma, señor Grant, sino un espejo de sus acciones. Esperamos que en el futuro piense 2 veces antes de juzgar y humillar a los demás. Con estas palabras, Thomas colgó, dejando a Matthew solo con sus pensamientos. El magnate miró el teléfono en su mano. La realidad de lo que acababa de escuchar se fue hundiendo lentamente. La lección, aunque cruel, era clara. El respeto y la empatía eran valores que había descuidado durante demasiado tiempo. Esa mañana marcó el comienzo de un profundo proceso de autorreflexión para Matthew Grant, un camino incierto pero necesario hacia la redención. Ese día fatídico, mientras Matthew Grant se sentaba en su amplia sala de estar, aún recuperándose de su conversación con Thomas, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número familiar con una oscura premonición. Matthew contestó. Hola, Matthew, soy George Sanders. Dijo la voz al otro lado, cargada de severidad. George era uno de los socios comerciales más influyentes de Matthew, un hombre cuyo apoyo era crucial para muchos de sus proyectos. George, es bueno escuchar tu voz. Comenzó Matthew, tratando de mantener la compostura. No creo que te guste lo que tengo que decir. George interrumpió. Estoy extremadamente decepcionado por lo que escuché sobre tu comportamiento en el Grand Elegance. Matthew sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es lo que escuchaste, George? Que humillaste públicamente a una familia. Lo que probablemente no sabes es que esa familia era la mía. Mi hermana, mi cuñado y sus hijos estaban cenando allí esa noche. Matthew se quedó en silencio, la revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. George, no tenía idea. Yo.
No hay excusas que puedan justificar tu comportamiento, Matthew. Estoy reevaluando nuestros acuerdos comerciales. Tu conducta inaceptable no solo ha dañado tu imagen, sino que también ha puesto en peligro la reputación de las empresas asociadas contigo. Matthew intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. George, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. George lo interrumpió. Te estoy informando que nuestras empresas se distanciarán de ti y de tus emprendimientos. Espero que reflexiones sobre tus acciones. Con un clic, la llamada se terminó. Matthew se quedó ahí atónito, con el teléfono aún en la mano. La realidad de sus acciones y sus consecuencias comenzó a hundirse en su mente. La humillación a la familia de George no fue solo un error de juicio. Fue un desastre profesional y personal. En los días que siguieron, las consecuencias de sus acciones se hicieron aún más evidentes. Los socios comerciales comenzaron a distanciarse, los proyectos fueron cancelados y su reputación en el mundo de los negocios se desmoronó. Las noticias sobre su comportamiento en el restaurante se difundieron, manchando su nombre y su legado. La lección de ella y su esposo fue solo el comienzo del fin para Matthew. Se encontró enfrentando pérdidas financieras masivas y una desmoralización total. La arrogancia y el irrespeto que mostró esa noche en el Grand Elegance se convirtieron en el catalizador de su caída. Matthew, una vez un poderoso magnate, ahora enfrentaba un futuro incierto, aprendiendo de la manera más difícil el costo de su arrogancia y falta de empatía. Fue un momento de profunda reflexión para él, una oportunidad para cambiar, pero a un precio que nunca imaginó tener que pagar. Esa fue la historia. Gracias por ver hasta el final y hasta la próxima.